Hola chicos, espero que estén bien. En este video vamos a repasar la unidad 7, que fue la primera unidad que cubrimos en español de herencia 2. En la pantalla estamos mirando una lista de los documentos que utilizamos para cubrir esos temas. Fueron tomados del libro Español para Plantes de Herencia de Margarita Casas. Yo les recomiendo que si tienen sus copias donde ya hicieron las prácticas para estos documentos, pues sería mejor. Si no, pues aquí tienen un sitio donde están todos en el mismo lugar y pueden encontrar las que no tengan. Muy bien, yo les recomiendo que las abran todas y las tengan a la mano. Según vamos viendo el video, pueden detenerlo y repasar en más detalle. Obviamente yo no puedo enseñarlo todo en un video, pero les puedo señalar cuáles son las partes más importantes, que son de donde pueden salir preguntas para su examen final. En el primer documento fue la lectura inicial, las redes sociales y la felicidad. Leímos el artículo de Margarita Casas al respecto. Vimos un video de introducción y una de las actividades era que buscaran las palabras que aparecían en negritas en la lectura y para cada palabra le encontraran un sinónimo. Les recomiendo que estudien esa parte, ya la deben haber hecho. Les recomiendo para encontrar sinónimos o significados que usen el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, Real Academia de la Lengua Española, y les aparece un diccionario donde pueden encontrar significados y sinónimos. ¿Okay? Ese es, por ejemplo, una pregunta que podría salir en el examen final. Un sinónimo de la palabra elemento, quizá sería compuesto o, ¿qué nos dice aquí? El componente, perdón, eso fue lo que quise decir, componente de una agrupación humana, elemento, conservador, etcétera. ¿Okay? O pueden usar un diccionario de sinónimos. El segundo tema que cubrimos en esa unidad fue el de vocabulario. Asegúrense que repasan todas las palabras de vocabulario. Ustedes tienen una copia donde tienen sus significados, deben saber eso también. Y que repasan esta tablita. Por ejemplo, la palabra acosado, en esta tablita tenían que completarla cambiando a las otras dos. Quiere decir que si, por ejemplo, tienen el verbo mejorar, tenían que escribir un ejemplo de mejorar en su forma de sustantivo. Quizá podría ser la mejoría. Por ejemplo, mejoría debe llevar acento en la I. Recuerden también que cuando no tenemos acentos o no nos los ofrece el autocorrector, vamos a Insert a Special Characters y nos da esta tabla donde podemos poner la letra que buscamos en la ventanilla y nos da una colección de esa letra en muchos idiomas. Buscamos la que lleva el acento agudo, que es el que usamos en español, y ahí lo tenemos. ¿Okay? Mejorar, mejoría, adjetivo, él ha mejorado, él está muy mejorado. ¿Okay? Por ejemplo, la palabra acosado, que ya está en adjetivo, la cambiaríamos a sustantivo. Acoso. El acoso es un problema de la sociedad moderna, o acosar es la acción, ¿verdad? Es la forma de verbo. Sepan ese tipo de ejercicio, completen esta tabla y sépanla, yo les recomiendo. El tercer tema que cubrimos, y a ver si aparece, por aquí viene, fue el de el objeto directo. Ok, el objeto directo dijimos que es esa palabra o frase que contesta el qué en la oración. Ok, aquí la autora nos da una definición, un objeto directo
es la persona u objeto que recibe la acción del verbo. Si le preguntamos qué, perdón, el objeto directo será la respuesta. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo. Leo un libro. ¿Qué leo? Un libro. Por lo tanto, un libro es el objeto directo. Y lo puedo sustituir por lo. Lo leo. Aquí otro ejemplo. Veo a mis padres. ¿Qué veo? A mis padres. Entonces, a mis padres es el objeto directo. Está contestando el qué en esa oración. ¿Okay? Los objetos directos pueden ser sustituidos por un pronombre de objeto directo y aquí los tenemos: me, te, lo, la, nos, os, los, las. Y estos pronombres los usamos muchísimo, nos evitan hacer repeticiones. En inglés se dejan en el mismo lugar que está el objeto directo en la oración, pero en español, cuando usamos el pronombre, cambia de lugar y vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, si regresamos a los primeros ejemplos, leo un libro, ¿okay? Leo es el verbo, un libro es el objeto directo. El objeto directo está directamente después del verbo, pero cuando usamos el pronombre vemos que lo leo, lo se movió y está directamente delante del verbo, no después. Así que eso es algo que ustedes lo saben por la práctica, pero que cabe la oportunidad mencionar y aclarar que es diferente al inglés. ¿Okay? Aquí hicimos un ejercicio donde tenían que decir a qué se refiere ese pronombre. Por ejemplo, esta es una conversación entre el señor y la señora Pérez que fueron a un restaurante y el señor Pérez comienza diciendo: ¿quieres ver al menú? Le dice ¿quieres ver el menú? Le dice a su esposa. Y ella responde: no, no lo necesito hoy. Lo es un pronombre de objeto directo. ¿A qué se refiere? Pues se refiere al menú, el menú. ¿Okay? Entonces eso era lo que tenían que hacer para poder representar que ustedes entendían lo que era el objeto directo. Y en la segunda parte tenían que contestar las preguntas sustituyendo el objeto directo por el pronombre. Por ejemplo, ¿estás estudiando matemáticas? Matemáticas es lo que está estudiando, ¿no? Sí, las estudio, por ejemplo. Como ven, ya no digo la palabra matemática, sino que uso un pronombre. ¿Necesitas comprar una nueva computadora? No, no la necesito comprar. Y así sucesivamente. Y luego al final tenían que reescribir estas oraciones donde hay muchas repeticiones, tenían que reescribirlas eliminando la repetición. Por ejemplo, el mesero les trajo agua a Gloria y a Marcelo y ellos bebieron el agua. Pues no es necesario decir el agua dos veces. Podríamos decir algo como, por ejemplo, el mesero les trajo agua a Gloria y a Marcelo y ellos la bebieron. Y bebieron no necesita tener letra mayúscula. Ok. Y entonces la es ese pronombre de objeto directo que ya no es necesario
que ya, pues para evitar decir agua 2 veces usamos ese pronombre de objeto directo. Muy bien, el próximo tema que utilizamos, que cubrimos, fue el de el objeto indirecto. Y lo vemos más claramente con los verbos como gustar. Así que hablamos de los de gustar y los verbos que son como gustar, donde no está directamente expresando una acción, sino expresando una reacción que tenemos a algo o a alguien. Y bueno, no sé por qué la computadora está un poco lenta. Gracias a... Ok, por ahí viene. Ok, verbos como gustar. Nuevamente, este está tomado del libro español para hablantes de herencia. Aquí lo importante es que estos verbos como gustar y los pronombres de objeto indirecto, ¿verdad? Los verbos en los ejemplos anteriores, bueno, se distinguen de otros verbos en español porque en general no representan una acción hecha por el sujeto, sino que son una reacción a un objeto, sujeto, tema o acción. Se enfocan en algo, estoy leyendo la próxima parte marcada en amarillo, se enfocan en algo o alguien que nos hace en lo que algo o alguien nos hace sentir, no en una acción realizada por el sujeto. También tenemos pronombres y noten que son parecidos a los de objeto directo, excepto los de la tercera persona. Me y te son los mismos, pero en el objeto indirecto vamos a usar le para el singular o les para el plural, no lo o la, los o las que usamos con los objetos directos. Gustar no es el único verbo que usamos así. Hay otros verbos, muchos otros verbos que también usamos, que también llevan pronombres. Decimos me aburre, me agrada, me alegra, me cae bien, me choca. Todos estos que están en la lista, repásenlos y sepan las cosas más importantes de este tema. Si el tema del que hablas es un sustantivo, se usa el artículo definido o un pronombre posesivo. Me gustan, por ejemplo, los gatos. Aquí, porque gatos es un sustantivo, usamos un pronombre posesivo. Podríamos usar un pronombre posesivo. En este caso, los es un artículo definido. Si el tema es un verbo, por ejemplo, algo que me gusta hacer, no se necesita el artículo, se usa el infinitivo, no importa cuántos verbos listes. Por ejemplo, me gusta el fútbol. El fútbol es un sustantivo como en el ejemplo anterior, pero aquí, en el segundo, me gusta ir de excursión. Ir es un verbo, me gusta ir. Y jugar deportes también. ¿Okay? Así que... en el de arriba le pusimos una N porque los gatos está en plural. Pero lo que estaba diciendo la autora aquí es que no importa cuántos verbos, cuántas acciones estemos diciendo que nos gustan, gustar vamos a usar gusta, no gustan. ¿Okay? La práctica, yo no creo que el diálogo lo necesiten. Simplemente recuerden que, ¿verdad? ¿Qué pronombre va con qué? Por ejemplo, al presidente sería le encantan las hamburguesas, por ejemplo. O no los voy a hacer todos para poder ir un poco más rapidito. A mí me caen bien mis compañeros
de trabajo. Y bueno, compañeros, cometí un error, así que cuando ven palabritas así en rojo, saben que el autocorrector está sugiriendo algo. Muy bien, el otro tema que cubrimos fue cuando se usan ambos pronombres, pronombres directos e indirectos simultáneamente. Aquí tengo un ejemplito. Esto es más fácil de lo que parece. Él nos compró pizza, por ejemplo. Él nos compró pizza. Podríamos cambiarlo a él nos la compró, ¿verdad? Él nos la compró. Como ven, compró en este caso, comprar, es un verbo que requiere el pronombre indirecto. Él nos compró a nosotros. ¿Y qué fue lo que nos compró? Pizza. Entonces, si sabemos ya todas esas personas y cosas, tendemos a usar los pronombres. Él nos la compró. Él nos la compró. Eso es a lo que se refiere esta parte. Aquí están uno al lado del otro los pronombres de objeto directo, los pronombres de objeto indirecto. En la oración, recuerden, y quizás esta tabla debió tenerlos en otro orden, recuerden que en las oraciones, como en el ejemplo que les acabo de enseñar, él nos la compró. Noten que los pronombres de objeto directo va primero y luego el pronombre de objeto indirecto. Muy bien, otro tema que cubrimos en el curso fue el de el subjuntivo con expresiones impersonales. En español hay 3 modos de hablar: indicativo cuando damos información, imperativo cuando le pedimos a alguien que haga algo, y subjuntivo cuando expresamos posibilidad, duda y otras ideas. Okay. Aquí dice, los modos son básicamente el contexto alrededor de una acción. ¿Es un hecho, es un deseo o es un mandato? Ok, aquí he marcado en amarillo, el modo subjuntivo se usa para hablar de posibilidades, deseos, opiniones y en algunas otras circunstancias. Continúa diciendo, este modo ocurre generalmente en la segunda cláusula de una oración, pues la primera parte en la primera parte se presenta el contexto de deseo, posibilidad, negación, etc. Observa que casi siempre el pronombre relativo que une las dos cláusulas, así que casi siempre encontramos ese que en la oración. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que espero les ayude. Las nuevas leyes ayudan. Las nuevas leyes ayudan, ¿verdad? Eso sería dando información, diciendo que las nuevas leyes ayudan. Sin embargo, si fuera a usar el subjuntivo, entonces sería para expresar una opinión, un deseo, y esa segunda parte estaría diciendo, por ejemplo, que las nuevas leyes ayuden. Es bueno que las nuevas leyes ayuden o no creo que las nuevas leyes ayuden, etc. Aquí también vemos en el documento de Margarita Casas otros ejemplos. Es posible, vemos el que. Es posible que las nuevas leyes ayuden a preservar el medio ambiente. No creo que al nuevo presidente le importe que los inmigrantes sean tratados con justicia. Las siguientes expresiones impersonales requieren del uso del subjuntivo, entonces estos son una lista de las más comunes impersonales.
es bueno que, es curioso que, es horrible, etc. Okay. Noten que al conjugar para el subjuntivo, cuando en el indicativo, por ejemplo, el verbo cantar, que termina en AR, sería yo canto, en subjuntivo sería cante. Es bueno que yo no cante, ¿verdad? Nos asustaría, por ejemplo. O usted canta. Qué bueno que usted cante en el coro, por ejemplo. ¿Okay? Entonces noten que las terminaciones van a ser diferentes. Para beber son diferentes y casi parece como si se cruzaran, ¿verdad? Que le dieron a los verbos AR las terminaciones de ER y le dieron a los de ER las terminaciones AR. Si un verbo es irregular en la primera persona presente del indicativo, el subjuntivo será irregular también, ¿verdad? Estudien estas formas irregulares y repasen la práctica que completamos en la clase. Bueno, y que completaron como parte de la clase y entregaron a mi correo electrónico. Otro tema que cubrimos en la clase fue el de las preposiciones y los verbos que las requieren. Lean todo esto del cuadro azul. Va a hacer sentido y pues estamos acostumbrados a que hay verbos que en español requieren una preposición, como los hay en inglés también. A veces los verbos que requieren preposiciones en inglés y en español son los mismos, pero no es la misma preposición. Ese es un error que a veces cometemos por influencia del inglés. Así que léanse ese documento, repásenlo. En cuanto a nuestras culturas, hablamos de Cuba y leímos este documento muy interesante. Sepan y recuerden, repasen, aquí les voy a enseñar. Aquí estas palabras que son muy típicas de Cuba. Aquí les estoy compartiendo un secreto. Repasen esas palabras y sepan, por ejemplo, que en Cuba le dicen en Puerto Rico también, al autobús le decimos guagua, ¿verdad? Y cosas así. Repásenlo. También estudiamos los cambios en la sociedad. De este documento en realidad no va a haber ninguna pregunta en el examen final. Fue sumamente interesante, ¿verdad? Cómo la tecnología ha sido parte de la vida del hombre a través de la historia. Las traducciones, es importante que recuerden que deben incorporar, los traductores e intérpretes siempre deben incorporar sus conocimientos sobre la cultura en las que se usa un idioma y no se debe traducir palabra por palabra porque ahí es que terminamos en traducciones que no hacen sentido. ¿Okay? Estas traducciones las completaron y me las entregaron. Recibieron correcciones. Si tienen alguna duda, vuélvanlo a hacer y vuélvanmelo a mandar y yo se las aclaro. Right now she's between a rock and a hard place. Obviamente si traducimos eso palabra por palabra no haría sentido en español, pero en español tenemos algo parecido. Tenemos algo que dice como ella está entre la espada y la pared. Por ejemplo, el ruido me está subiendo por la pared. Bueno, obviamente eso no hace sentido en español, pero en español diríamos el ruido me está volviendo loco o loca. It's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. Eso no es una expresión que usamos en español. En español diríamos está cayendo un aguacero.
I'm feeling under the weather no es una expresión que usamos en español, pero a veces decimos estoy malo. Y si dijéramos I am bad en inglés, obviamente nuestros amigos angloparlantes no entenderían lo que estamos tratando de decir. Okay. Siguiendo el plagio, es importante que sepan lo que es plagio. Okay. Es importante, detengan el video, lo leen y lo estudian. Es importante que sepan lo que son citas textuales. Y es importante que sepan lo que es parafrasear. Y esa última oración, o esa oración de introducción del último párrafo en ese artículo. ¿Okay? Detengan el video y repasen esos conceptos. En cuanto a los ensayos y los trabajos escritos, atención aquí, lo que tienen que recordar en general es que hay 3 partes. Introducción, sepan lo que es. Desarrollo, sepan lo que es. Y conclusión. ¿Okay? La introducción es donde se presenta de lo que va a hablar, de lo que se va a hablar en el ensayo. Desarrollo es, bueno, ahí es que explicamos, comparamos, contrastamos. Y luego en la conclusión hacemos un breve resumen y repetimos, pero ya de forma comprobada, porque ya hemos explicado, comparado y todo eso en el desarrollo, lo que dijimos que íbamos a decir en la introducción. En cuanto a biografías, leímos acerca de Silvio Rodríguez, escuchamos una canción bellísima. Sepan quién es y sepan que Silvio Rodríguez es un cantautor, ¿okay? Cubano, sepan eso. Y en las traducciones, nuevamente sepan que las traducciones literales no hacen sentido. Corrijan, si no hicieron este ejercicio, háganlo que es súper cortito y corríjanlo o busquen un compañero que lo haya hecho y que tenga las respuestas. Cualquier pregunta, saben dónde me pueden conseguir. Este es el repaso de la unidad 7, va a venir uno de la 8, la 9 y la 10. Chao.